Hoy traje un tema que se llama Creciendo en Cristo. ¿Y por qué traje este tema? Porque ¿cuántos de aquí vamos al servicio cada domingo? ¿Cuántos de aquí vamos a los estudios? ¿Cuántos de aquí escuchamos la palabra? No solamente acá, sino escuchamos otras prédicas. Y nos alimentamos diariamente de la palabra y escuchamos y asistimos. Pero ¿qué tanto estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios? Entonces, así como esperamos que un bebé aprenda cosas nuevas a medida que crece, asimismo, de la misma forma, ¿me escuchan ahí? Se espera que el cristiano crezca espiritualmente. Un bebé, cuando está bebecito, pues uno solo lo carga, ¿verdad? Pero a medida que él va creciendo, entonces ya después gatea. Y después de gatear, entonces empieza a dar sus pasitos. Y de repente ya uno lo ve que ya está caminando solito, ¿cierto? Ese es un bebé. Así pasa también en la vida espiritual de un creyente. Llegamos nuevos, sin conocimiento de la palabra, sin el conocimiento de Dios. Pero a medida que vamos aprendiendo de la palabra, a medida que aprendemos a relacionarnos con Dios por nosotros mismos, a medida que nuestra fe empieza a madurar, vamos dejando cosas o comportamientos pecaminosos y comenzamos a actuar y a caminar como Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos han sufrido esa transformación? Amén. Amén. Todos, ¿cierto? Y por eso quise traer esta enseñanza hoy, porque algunos hermanos llevan muchos años, o llevamos muchos años, llevo 25 años en el Evangelio, sé que aquí hay muchos que también llevan bastante años, otros llevan menos, y como les dije, hemos recibido mucha palabra, mucho mensaje, y es por eso que quiero comenzar hoy haciendo dos preguntas, con todo ese conocimiento que hemos recibido. ¿Qué tanto has crecido en Cristo? ¿Y cómo sabes que has crecido? Guárdalas ahí, ¿ok? Vamos a Colosenses 1, del 9 a 10, pues ahí si quieren lo escriben y luego lo leen en casa. Dice así la palabra de Dios: por eso nosotros, desde el día, Colosenses 1, 9, 10, por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir a Dios que los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Creciendo en qué? ¿En nosotros? No, en el conocimiento de Dios. Y vamos a 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Estos son los dos versículos los cuales nos vamos a basar en la enseñanza. Crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo implica no solo tener información acerca de Él, sino también implica conocerlo más profundamente y personalmente, hasta llegar a tener una relación íntima con Él. No se trata de decir, ay, si yo he escuchado a Jesús, sí, yo sabía que Jesús hacía milagros, yo sabía que Jesús sanaba, yo sabía que Jesús hacía esto. No se trata solamente, el conocimiento es bueno, sí, no estoy diciendo que sea malo, pero lo más importante es conocerlo a Él, es conocer la persona de Cristo. Es llegar, como dice la palabra, ser como Él. Somos como Él porque de hecho Él vive en nosotros, como dice la palabra. Nosotros vivimos por Él y en Él. Por Él somos y por Él nos movemos, dice la palabra. Entonces, el fundamento para un crecimiento espiritual de un creyente se encuentra en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver más adelante. Ese es el fundamento del crecimiento espiritual. ¿Por qué es el fundamento? Porque si no pasamos por la cruz, no pasa nada. Un creyente que no ha pasado por la cruz no puede crecer espiritualmente. Cuando el creyente crece en la gracia y en el conocimiento de Jesús, Él se convierte en el centro de su vida.
y lo lleva a darle a Él toda la gloria y toda la honra por siempre y hasta la eternidad. Cuando yo entiendo que es por su gracia, que no es por lo que yo soy ni por lo que yo hago, sino es por la gracia de Él, porque la palabra en Romanos dice que por su gracia somos lo que somos. Entendemos que para Él es toda la honra y toda la gloria. Y Él se vuelve el centro de nuestra vida. Por eso el cristiano es cristocéntrico. Todo gira alrededor de Cristo. Todo debe girar alrededor de quien lo dio todo por nosotros en la cruz. Nuestra vida debe girar alrededor del que nos dio una vida nueva, una vida eterna, una nueva identidad. Nuestra vida debe girar alrededor de la persona de Cristo. Muchos creyentes confunden el crecimiento espiritual con el asistir a reuniones, escuchar mensajes o participar activamente en la iglesia. Eso está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero no solo basta con eso. La Biblia nos enseña que el crecimiento real no se mide por lo mucho que sepamos, hagamos o digamos, sino por la relación que usted y yo tengamos con nuestro Padre y también por los frutos que estemos dando. Uno conoce y se nota un creyente cuando tiene una buena relación con el Padre. ¿Cómo? Cuando ora, lee la palabra, todo eso está bien. Pero mi crecimiento se basa en mi relación con el Padre. Si yo no tengo una relación con la fuente, que es Dios, no va a pasar nada. Recordemos, meditación de la palabra, lectura de la palabra, la relación íntima con Dios igual a transformación. Nosotros somos transformados y hemos sido transformados por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz, basado también en mi relación con el Padre. Y también el crecimiento real se da cuando empezamos a dar frutos. Frutos buenos, ¿no? Porque uno puede dar otra clase de frutos, pero frutos buenos. Jesús lo dijo en Mateo 7:16, cuando lo dijo, por sus frutos los conocerán. El hombre fue creado a la imagen de Dios con un corazón limpio, santo. Fue creado como un vaso para contener a Dios, porque así nos hizo Él. O sea, nosotros somos esos vasos que contenemos la presencia de Dios. Somos esos vasos. Pero desde la caída, otras cosas llenaron el corazón humano. Dios hizo al hombre santo, perfecto, limpio. Pero una vez cayó, todas esas cosas que eran de Dios o para Dios, lo llenaron con cosas humanas. Así ocurrió con Adán y Eva cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, como lo relata Génesis 3:6. El fruto prohibido ocupó el lugar de Dios en ellos y por eso cayeron. Y esa es también la condición del hombre que no ha nacido de nuevo. El corazón humano es pegajoso porque se adhiere con facilidad a todo tipo de cosas. Ambiciones, riquezas, comodidades, reconocimientos, se adhiere a todo. Ese es el corazón de una persona que no ha nacido de nuevo, de una persona que no ha sido transformada por Cristo. Y cada vez que algo ocupa el lugar de Dios en nosotros, dejamos de avanzar o de crecer espiritualmente. Podemos estar vinculados o activos en la iglesia, servir, orar, inclusive predicar. Pero si en lo interior Dios no ocupa mi lugar, no ocupa el primer lugar, nos vamos a estancar. O incluso podemos entrar en esa decadencia espiritual, esa pereza espiritual, ya me da pereza ir a la iglesia, ya me da pereza orar, ya abrir la Biblia, es tremendo. Entonces, si Dios no está ocupando ese primer lugar en nuestras vidas, pues vamos a tener, como dicen los chicos, poseemos problemas. Ok, el crecimiento espiritual entonces no se trata solo también de dejar el pecado evidente, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros nacemos de nuevo uno siempre trata de dejar lo más notorio, ¿no? Entonces si yo me la pasaba rumbeando, si yo estaba fornicando, uno trata de que esas cosas ya no existan, y de hecho dejan de existir porque eso pasa en el nuevo nacimiento. Pero no solamente se trata de dejar esas cosas,
sino de seguir creciendo en sabiduría, revelación y en el conocimiento de Cristo, como Pablo lo dice en Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. A medida que vamos creciendo en Cristo, en la medida que nosotros estamos creciendo en ese conocimiento de Dios, pues no vamos a hacerlo nosotros, no somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Entonces no se trata solamente de dejar esas cosas. Está bien, una personita que nace de nuevo, pues es una persona que realmente muere, como es el nuevo nacimiento, y vuelve y nace en Cristo. Y todas esas cosas, como dice Corintios 5:17, todas esas cosas quedan, Dios las borra, y Él viene a ocupar ese lugar en nosotros. Entonces es claro que debemos seguir creciendo. No es que yo me fui a la iglesia, hice mi oración de fe, yo nací de nuevo y chao. No, todo esto es un proceso. Recordemos, el espíritu que es transformado el día que nosotros nacemos de nuevo instantáneamente. Pero recordemos que el alma, que es el que contiene nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, es el que inicia ese proceso de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos creciendo o hemos crecido espiritualmente? Son varios, traje algunos. En primer lugar, crecemos en Cristo cuando hemos entendido el verdadero significado de la cruz, el verdadero significado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que les dije que la base para crecer espiritualmente es la cruz. Segunda de Corintios 4:10-11 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Nosotros como cristianos siempre vamos a llevar la muerte de Jesús en nosotros, porque nosotros ya fuimos muertos con Él. Gálatas 2:20, con Él fuimos juntamente crucificados. Me gusta la versión internacional que dice: donde quiera que vamos siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Aquí vemos un principio espiritual. Cuando aceptamos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida diaria, la vida de Cristo se expresa en nosotros de una manera plena, total. Cuando yo entiendo lo que Cristo hizo en la cruz y lo vivo cada día, en mi diario vivir, no es cada 8 días, cada 15, sino día a día, en mi diario vivir, entiendo lo que Él hizo en la cruz, entonces Él se manifiesta de una forma plena y total en nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Entonces no se trata solo de solo escuchar los mensajes, no. Yo le digo, esto está bien. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena, y es triste decirlo, de creyentes que van todos los domingos a la iglesia. Y qué rico tenerlos acá, no van a dejar de venir por eso, ¿ok? Vienen o van a la iglesia, van a cuanto estudio existe, pero ¿qué pasa? Su vida espiritual es la misma. No crece, no avanza, no hay un cambio real en ellos, que debería estar ya, pero no lo hay. Desafortunadamente uno ve creyentes andando, no avanzando, sino estancados en su vida espiritual. Y es por eso, porque no han entendido el verdadero significado de la cruz. No han entendido lo que Cristo hizo por ellos y por la humanidad. No han entendido que el día que rindieron su vida a Cristo, Él perdonó sus pecados, los salvó, los sanó, los libertó, les dio una nueva vida y ahora están juntos con Cristo Jesús. No han entendido
que el bautismo en Cristo, como dice a Pablo en Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuántos aquí hemos sido bautizados en Cristo? Amén. El que no ha sido bautizado me dice, lo bautizamos en Jesús. Amén. Porque ese es el bautismo en Jesús. El bautismo en Cristo es una representación simbólica de nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Con Él morimos, pero también resucitamos juntamente con Él. Nuestro viejo yo, el viejo hombre, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, fue crucificada con Cristo. ¿Cuándo? El día que usted y yo nacimos de nuevo. Ya no servimos más al pecado, ya el pecado ya nos enseñorea más de nosotros, hemos sido libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo le aseguro que nosotros, ninguno de acá servimos más al pecado. A veces nos equivocamos, sí, a veces pecamos, sí, pero ya no nos deleitamos del pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye. Y cuando nos redarguye, ¿qué hacemos? Vamos al Señor y decimos, oh Señor, hoy este día fue como un poquito, estuvo mal. Y vamos y oramos al Señor. Amén. Y entonces, y si es que alguna, y es algo que nosotros debemos siempre entender. El viejo hombre ya murió. Ese no va a resucitar. Ese ya murió. El único que resucitó fue Cristo. Pero el viejo hombre que murió el día que nacimos de nuevo no resucita. Por eso no nos dejemos engañar por el enemigo. Usted y yo ya somos personas nuevas en Cristo Jesús. Las obras de la carne, de las que habla Pablo en Gálatas 5:16, ya no están en ustedes ni en mí. El día que nacimos de nuevo, Cristo las desalojó, las sacó, las echó fuera de nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Amén. No crean la mentira del enemigo. Esas obras de la carne ya no están en nosotros. Ahora usted y yo somos hijos de Dios, santos, sin mancha, perfectos por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero si es que alguna vez algo de esto, del viejo hombre, se quiere manifestar en nosotros, ¿qué debemos hacer? Echar fuera eso. No podemos darle lugar a esas cosas, a esos dardos del enemigo que quieren venir a querer crear en nosotros esa duda y esa incredulidad que Cristo ya lo hizo todo por nosotros en la cruz. El crecimiento espiritual es inseparable de la cruz, como lo dije antes. Si no pasamos por la cruz, no hay una verdadera transformación, y quiero que esto se lo lleven en su corazón. Si no pasamos por la cruz, no hay transformación. Entonces la cruz no es solamente un símbolo de perdón de pecados, sino es el medio por el cual nuestro viejo hombre es ejecutado y reemplazado por Cristo como nuestra vida. Ahora quien vive en nosotros es Cristo, quien dirige nuestra vida es Cristo. Y aquí es importante otro punto. Crecemos en Cristo cuando dejo que Él viva en mí. Pregúntese y dígale que está a su lado, ¿Cristo vive en ti? ¿O dejas que Cristo esté viviendo en ti? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí se revela el secreto del crecimiento espiritual. Cristo ocupando el lugar de nuestro yo. Cristo ocupando el lugar de nuestro yo. Y Cristo viviendo su vida en nosotros. Hermoso, ¿cuánto lo creen? Cuando dejamos que Cristo viva en nosotros, no le damos cabida ni a la carne, que son acuérdense de los tres enemigos del hombre. No le damos cabida ni a la carne, ni al mundo, ni al enemigo. Literalmente creamos un muro tan fuerte que es imposible que algo se filtre. Porque es Cristo mismo en nosotros, dirigiendo, enseñando,
hablando y manifestando su gloria a través de usted y a través de mí. Ahora somos uno solo con Él. No podemos permitir que ninguna otra cosa ocupe el lugar que le corresponde a Él. Él debe ser el centro de nuestra vida. Por Él somos, por Él nos movemos. Nada de competir con Dios en nuestro interior. Nada. En nuestro interior debe solo estar Él. Nada más compita. Si usted ve que algo está compitiendo con Dios, sácalo en el nombre de Jesús. El Señor nos advirtió en Mateo 6:24, cuando dijo: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Aunque esta palabra habla de las riquezas, el principio es válido para cualquier cosa que pretenda ocupar el lugar de Dios. Como creyentes que hemos nacido de nuevo, no podemos amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. O tener una pata allá en el mundo y otra patica acá, eso no existe en el verdadero creyente. No podemos andar en la carne y al mismo tiempo en el espíritu. O andas en la carne o andas en el espíritu. Porque eso es claro como dice la palabra. O eres frío o eres caliente. El creyente que ha nacido de nuevo anda solo en el espíritu. Su mirada está centrada solo en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las cosas que no perecen. Y al mismo tiempo ya no camina por vista, por lo que ve, sino camina por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ese ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, indica una transformación total del creyente. El viejo yo con sus obras y su autosuficiencia ha sido crucificado con Cristo. Y ahora mi vida está centrada en Cristo, quien toma el control y vive en mí. ¿No es mejor que Él viva en nosotros y que Él tome las decisiones o nosotros? Yo creo que es mejor que Él viva, ¿verdad? Otros. Crecemos en Cristo cuando entendemos que nuestra meta es Él. Filipenses 3, 12, 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, eso dice el apóstol Pablo. Pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos exhorta a la perseverancia, a tener esa perseverancia en la fe, enfocándose en el futuro y la meta de alcanzar la estatura de Cristo. Nuestra mirada debe estar puesta es en Cristo Jesús. El pasado quedó atrás. Ya no miremos más atrás. Ya el pasado quedó allá, sepultado. Nuestra mirada debe estar puesta siempre en Cristo Jesús, en lo que está adelante. Entonces crecemos en Cristo cuando nos olvidamos de lo que quedó atrás. Los errores, los logros, los éxitos, todo eso ya quedó atrás. Y nos enfocamos en lo que está adelante, en la meta celestial, que es Cristo. Nos enfocamos en el premio, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta del cristiano. La meta del cristiano es Cristo. ¿Cuál es el premio? Cristo. Y debemos estar enfocados es en Él. Porque así como en la medida que nosotros vamos dejando de vivir para nosotros mismos, comenzamos a vivir para Cristo. ¿Sí? Pablo dice en 2 Corintios 5:15, y por todos murió. ¿Quién? Cristo, ¿no? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando yo entiendo y quiero crecer espiritualmente, debo estar enfocada en Cristo, en aquel que murió por mí. Y ya no vivo para mí, sino vivo para Él. ¿Cómo vivo? Siendo buen testimonio de lo que Él nos dejó cuando estuvo aquí en la tierra. Crezco en Cristo cuando entiendo que no es en nuestra fuerza. Y esto es súper importante.
En el momento que nacimos de nuevo, Dios colocó su espíritu dentro de nosotros. Y de entonces su principal objetivo es llenar completamente nuestro ser con Él mismo. Ahora que les dije que nosotros somos el vaso que contenemos a Dios, Él quiere que ese vaso esté siempre lleno de Él y con Él. De nada más, es de Él. ¿Por qué? Porque todo lo que no es de Él, el día que nacimos de nuevo, Él lo expulsó. Y Él expulsó todo lo que no le pertenecía a Él. Recordemos, Dios nos creó santos, perfectos y sin mancha, y así creó al ser humano. Al hombre lo creó a la imagen de Él. Y como Él lo creó a la imagen de Él, Él quiere que el único, y los creó para que nosotros vivamos, o Él viva en nosotros. Expresemos y manifestemos y lo manifestemos a Él donde quiera que vayamos. Nosotros somos los que debemos manifestar la gloria de Dios donde quiera que vayamos. Somos ese templo y somos ese vaso que Él quiere llenar con su presencia, con su gloria. Somos el reino de Dios aquí en la tierra. Usted y yo somos el reino de Dios y somos los que manifestamos ese reino al mundo, a las demás personas. El Espíritu Santo es quien nos enseña y nos recuerda todas las cosas que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra guía, Él es nuestro consolador, Él es nuestro amigo. Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Muchos creyentes no sé cómo decirlo, no entienden el Espíritu Santo para qué fue enviado. Y era necesario que el Espíritu Santo quedara con nosotros porque nuestro Señor Jesucristo debía ir y ascender. Y era necesario que alguien se quedara con nosotros. ¿Para qué? Para que nos guiara y nos llevara a toda verdad. Para que nos recordara toda la obra que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Debía estar el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios con nosotros, porque Él es el que nos guía y nos ayuda en cada situación, grande o pequeña, como sea. Él está ahí siempre para ayudarnos y para interceder ante el Padre. El problema es cuando queremos hacer todo en nuestras fuerzas, cuando queremos ayudarle a Dios, cuando creemos que somos capaces y que tenemos esa capacidad por encima de Dios para resolver. Sí, Dios nos dio capacidades, Dios nos dio inteligencia, nos dio conocimiento, pero hay cosas en las cuales que solo no podemos. Necesitamos a Dios y necesitamos a Dios por medio del Espíritu Santo. Me gusta una palabra de Zacarías que dice que no es con ejércitos, no es con fuerza y no es con ejércitos, sino es con el Espíritu de Dios que nosotros ganamos, es con Él. Romanos 8:26 dice: así mismo, Él, en nuestras debilidades, el Espíritu acude a ayudarnos. Esa es la NBI. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no puede expresarse con palabras. Hay veces que ni siquiera sabemos cómo orar. ¿A cuántos les ha pasado? O solo a mí. Vamos al lugar secreto y como que qué oro, como que qué hago, por dónde comienzo. Y el único que nos guía y nos lleva a orar como conviene es el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, ayúdame a guiar. Espíritu Santo, ¿cómo quiere que yo ore? Y el Espíritu Santo viene y pone las palabras en nosotros para empezar a orar al Padre. Entonces, cuando tratamos de hacer algo a nuestras fuerzas, nos debilitamos, nos cansamos. Y es ahí donde debemos entender, ¿por qué esperar? O sea, yo pregunto, ¿por qué esperar a cansarnos, a debilitarnos cuando tenemos la solución en nuestras manos? Cuando tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede y que nos puede ayudar, ¿por qué vamos a Él de últimas? ¿Por qué esperamos allá estar arrastrados, caídos, cansados, cuando la solución hubiese sido la primera opción Dios? ¿O no? ¿Y a todos nos pasa? ¿O es solo a mí? ¿A todos?
¿sí? Tenemos una situación difícil y vamos allí donde el vecino, vamos allí donde el jefe, vamos a todo lado, pero no vamos a la fuente. Lo primero que vamos a hacer es ir a la fuente. ¿Quién es la fuente? Dios. Él es nuestro Padre. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades, en todo. Entonces el crecimiento espiritual no depende de nuestras fuerzas naturales, ni de la disciplina externa que tengamos, sino de la acción interior del Espíritu Santo en nuestro ser. Ese es el crecimiento espiritual. No depende de nuestras fuerzas, no depende, como dije antes, de nuestro conocimiento, sino depende de qué tanto dejamos que el Espíritu Santo de Dios actúe en nosotros, en cada situación de nuestra vida. En la Biblia hay muchos ejemplos prácticos de la obra de Cristo en la vida de muchos personajes allí. Abraham, Moisés, Noé, muchos personajes que fueron transformados y que luego crecieron en el conocimiento de Dios. A mí me llama en particular la atención Pedro, el apóstol Pedro. Todos conocemos a Pedro y creo que es el único como en la Biblia como que se habla de cómo era el temperamento de Pedro. Antes él era Simón, ¿no? Y Simón era un hombre muy particular, era muy efusivo, muy impulsivo. Era un hombre que creía, se sentía fuerte. Y todo eso él lo quería hacer en sus fuerzas, él quería estar siempre al lado de Jesús, él quería defender a Jesús, él quería como hacerlo todo, pero todo él lo quería hacer en sus fuerzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque amaba a Jesús, él amaba realmente a Jesús, y él quería ser como ese guardaespaldas, digo yo, de cuidar a Jesús. Pero él creía y tenía su mirada, diría yo, porque ahí él no había nacido de nuevo. Acuérdese que los discípulos recibieron el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo, fue en el Pentecostés. Y además Jesucristo ahí no había muerto, entonces ellos no podían tener el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Ellos tenían un poder temporal que Jesús les había dado para que fueran, hicieran milagros y estuvieran en el ministerio con Él. Pero ellos no habían recibido ahí el Espíritu Santo de Dios porque Cristo no había muerto, ¿sí? Entonces, en su naturaleza humana, Pedro se sentía así, fuerte. Él quería ser el hombre que todos lo miraran y que estuviera al lado, que él estaba al lado de Jesús. Él creía en sus capacidades. Él decía, ¿sabe qué, Señor? Cuando el Señor dijo, alguien me va a negar, no, yo no lo voy a negar, Señor. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Porque era muy impulsivo. Él decía las cosas por decir las cosas, pero no pensaba en ese momento. Sin embargo, después de su quebrantamiento, después de todo lo que pasó con Pedro, vemos que Dios lo restauró y lo llenó de su espíritu. Recordemos que él después que niega a Jesús, después de todo el tema de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Jesús viene y lo llama y lo restaura. Y le dice, así como lo negó 3 veces, le dice 3 veces, ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. Entonces, sí, pero pues si lo amo, como que ¿qué es lo que quieres? Apacienta mis ovejas. Entonces él ahí es restaurado y lleno del Espíritu. Y Dios lo capacita para ser un verdadero pastor del rebaño de Cristo. Pero Pedro avanzó espiritualmente no por sus fuerzas humanas, sino porque fue vaciado de su autosuficiencia y lleno de Cristo mismo. Y todos los que estamos aquí, el día que nacimos de nuevo, fuimos vaciados de esa autosuficiencia, fuimos vaciados de toda esa vanagloria, de todo ese orgullo, de toda esa altivez, de todas esas cosas que traíamos pegadas, de todas esas cosas que habíamos aprendido en el mundo y de todas las cosas que traímos del pecado original de Adán y Eva. Espera que se me fue esto por allá arriba. Entonces vemos a un Pedro que fue transformado y que fue vaciado en toda su humanidad para poder que Cristo lo llenara. Y él fue lleno de
Cristo. Crecemos en Cristo cuando tengo una relación íntima con mi Padre. El creyente crece cuando desde su nacimiento aprende a tener comunión y relación con el Padre. Cuando entiende que Él es la fuente y cuando tiene claro que sin Él nada es y sin Él nada puede hacer. El hombre siempre ha sido dependiente. Un bebé cuando nace, ¿de quién depende? De la mamá, que le dé comer, que lo limpie, ¿cierto? Que le ayude a caminar, que lo ayude a levantar, que le suple todas las necesidades. Ese es un bebé, ¿no? Tiene y entabla esa relación mamá-hijo. Por eso el desprendimiento de los hijos con la mamá se nota, es más notorio que el papá, ¿sí? Porque nosotras, como las que hemos sido mamás, tenemos esa conexión, además que llevamos nuestros hijos 9 meses en el vientre, hay una conexión con él. Entonces, y tenemos esa relación con nuestra mamá. En la vida espiritual es lo mismo. Cuando nosotros nacemos en Cristo, el Señor viene y vacía, sí, todo aquello que no le pertenece, nos llena de Él, y nos comienza a ayudar a caminar, en ese caminar espiritual con Él. El Padre es un Padre amoroso y nosotros como tal debemos verle así, porque de la manera que podemos tener una buena relación con Él implica verlo como papá. Si nosotros no vemos a Dios como nuestro Padre, pues no vamos a poder tener una buena relación con Él. O así como con el Padre, si nosotros no tenemos una buena relación con nuestro Padre natural, hay veces que los hijos dicen, no, pues yo ese Señor, sé que es mi papá, pero no lo veo como mi papá, ¿cierto? Con Dios debe ser diferente. Si yo no veo a mi papá como mi proveedor, como mi creador, como el que Él lo hizo todo por mí, pues no voy a tener esa comunión con Él, esa intimidad con Él, si no lo veo como mi Padre. Importante es verlo a Él como nuestro Padre, como ese Padre amoroso, ese Padre que se deleita en nosotros, tal como lo muestra en las Escrituras la parábola del Hijo Pródigo. Ahí es donde realmente vemos a Dios como Padre, cómo nos ama a nosotros. Esa es una buena historia para que la puedan volver a leer. Esta relación del Padre con sus hijos se basa en la confianza. ¿Qué clase de confianza? Cuando nosotros vamos al Padre, nosotros debemos ir con una seguridad de que Él es nuestro Padre, de que Él nos escucha, de que Él es fiel, de que Él nos acompaña siempre. Aun cuando estemos solos, Él está ahí con nosotros. Su fidelidad es eterna. Esa canción que Él dice, su fidelidad me persigue, me encanta esa canción. Es la fidelidad de Él. Y a pesar de nosotros le fallemos, que nosotros cometamos errores, que como decía la canción ahí, tarde llegué, o sea, Él siempre va a estar ahí esperando. Él siempre es fiel con nosotros, sus hijos. Él se deleita siempre que nosotros vamos a su presencia, Él se deleita con nosotros. Y dice, ay, otra vez llegó tarde, ay, hace 8 días que no venía, ¿y por qué estaba ya demorado? Él no nos dice eso. Él siempre está ahí como el Padre en la parábola del Hijo Pródigo, esperando que vayamos. Pero nunca va a estar con un reproche, Él nunca va a estar ahí con un sarcasmo, Él nunca va a estar ahí haciendo mala cara como a veces hacemos los papás. No, Él va a estar ahí siempre para nosotros, como ese Padre amoroso, ese Padre fiel, ¿sí? Con esa fidelidad que es con sus hijos con gozo. Su amor es profundo y Él nos valora como nosotros somos, con nuestras debilidades y errores. Aun cuando pecamos, Él nos ama. Y eso es importante que entendamos. Mi relación con el Padre se basa en confianza, en entender quién soy en Él. Así yo caiga, así yo cometa un error, eso no me descalifica de ser hijo de Dios. Él sigue siendo mi Padre y yo sigo siendo su hijo. Algunas personas, algunos creyentes
caen en algún error, en algún pecado, y ya no, Dios ya me va a castigar, Dios ya no me escucha, Dios ya no me ama, y eso es una mentira del enemigo. Dios te sigue amando porque tú eres su hijo y te ama por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue quien nos dio la victoria en la cruz, Él fue quien nos reconcilió con el Padre. Entonces Dios no te va a castigar por lo que tú hagas, porque el castigo ya fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo cultivo esa relación con mi Padre? Cuando voy a Él con un corazón sincero. Cuando voy y confío en Él, sabiendo que sus planes, que los planes que Él tiene para mí son buenos y que siempre me van a guiar por el camino de paz. Cuando yo voy a ese lugar secreto y me despojo de todo y hablo con sinceridad con Él, Él ya conoce lo que vamos a ir a hablar con Él. Él ya lo conoce. Pero cuando yo me doy a Él, cuando yo digo, Señor, aquí estoy, me siento así, o sea, deja todas tus cargas en Él y confía en Él, ahí estás cultivando esa relación con el Padre. Cuando dedicas tiempo de calidad, no, es que me toca orar porque si no, quién sabe qué va a pasar, es que si no oro hoy, quién sabe qué me va a pasar. No ore porque te toca, ora porque te nace, porque quiere estar con el Padre, porque quiere estar con aquel que te ama. Entonces dedica tiempo de calidad, no importa, en la mañana, en la noche, en el tiempo que te quede más fácil. Recordemos que en la nueva identidad no es por obediencia y no es por temor, sino es por amor a Él. Dediquemos tiempo de calidad, ¿para qué? Para no solamente ir y hablar, sino también escuchar. Porque a veces, siempre que vamos, hablamos más y escuchamos menos, ¿cierto? Con Dios también hay que escuchar, saber escuchar, qué es lo que Él quiere y tiene para sus hijos. Debemos tener ese tiempo para leer su palabra y para meditar en ella. Para así, en la medida que leemos y meditamos en la palabra, ejercitamos nuestra fe. También cultivamos nuestra relación con Dios cuando somos agradecidos en todo. Cuando le damos gracias a Dios por cada persona que está en nuestra vida, por cada momento que vivimos, por cada circunstancia, buena o no buena, que pasemos en nuestra vida, digámosle, Señor, gracias. Porque de cada circunstancia, prueba, nosotros también aprendemos. Y esas pruebas y esas circunstancias que no vienen de Él, ojo, no vienen de Él, pero Él las usa y las transforma para el bien de nosotros, como dice Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El enemigo usa cosas de maldad para nosotros, pero Dios las usa y las transforma en bendición para sus hijos. Entonces, cuando entendemos que estamos conectados al Padre a través del Hijo, nuestra relación con el Padre fluye. Crecemos en Cristo cuando nos posicionamos en lo que somos. ¿Quiénes somos? Somos los hijos de Dios. No se les olvide nunca. Somos los hijos de Dios. El verdadero creyente crece espiritualmente cuando ha entendido su posición como hijo de Dios y deja a un lado su antigua condición. Antes de nacer de nuevo, éramos pecadores. Luego que nacimos de nuevo, ¿qué somos? Santos. Digan, soy santo. Soy santo. Pero créalo, soy santo. Sí, es que a veces es difícil decirlo. Tu condición es santo, porque la sangre de Cristo te lavó de pecado. Ahora usted es santo. Entonces, y ese es un tema que le ha costado al creyente, entender que somos santos, entender que somos hijos de Dios, que somos hermanos, herederos y coherederos con Cristo. Cuando morimos y resucitamos con Cristo, en Gálatas 2:20, como dijimos, entramos a una nueva condición espiritual. Aunque seguimos viviendo en este mundo, no pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque ahora estamos sentados junto con Cristo Jesús, ¿dónde? En los lugares celestiales. Esa es la condición que ahora tenemos los hijos de Dios. Estamos sentados junto con Cristo Jesús allá en los lugares celestiales. Estar en los lugares celestiales significa que ahora somos parte del reino espiritual de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén.
Y esto incluye, entre otras cosas, tener ese acceso directo a la presencia de Dios, recibir su amor y guía, experimentar la paz y la esperanza que Él solo puede brindarnos. Pero a veces es difícil para el creyente entender eso. Y hoy quiero que salgamos, iglesia, creyendo quiénes somos en Él, entendiendo que nuestra posición y nuestra condición es diferente al día que nosotros nacimos antes de nacer de nuevo. Mi posición es de hijo e hija. Y aunque vivamos aquí, en este mundo, no pertenecemos aquí. Somos seres espirituales que estamos sentados junto con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Entonces, la vida del cristiano no se trata de estar caminando ni corriendo a todo momento, sino es sentarse y tomar la posición de hijo y disfrutar de todas las bendiciones que ya el Padre nos dio y que están en Efesios 1:3. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Qué debemos hacer? Creer y vivir en esas bendiciones que Él ya nos dio. ¿Cómo? Creyendo. ¿Para qué? Para que esas bendiciones se materialicen ahora, aquí. ¿Amén? Amén. ¿Qué soy? Hijo. Entonces soy hijo, importante. Soy heredero y coheredero con Cristo. Soy hechura suya, de Dios, Efesios. Soy santo, santa, sin mancha. Créelo, usted es un santo. Yo soy santa. Que a veces nos equivocamos, sí. ¿El cristiano puede pecar? No debería, pero si peca, primera Juan dice, y si es que pecare, abogado tenemos en el cielo. ¿A quién? A Cristo Jesús. Ya no soy esclavo del pecado. Soy libre, soy sano. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Estoy escondido con Cristo. Tengo la mente de Cristo. Estoy completo en Cristo. Soy perfecto por medio de Él. Soy salvo. Tengo una vida nueva, una vida eterna. Y tengo sobre todo una nueva identidad. Identidad es lo que necesita el mundo. El mundo está sin identidad y por eso pasa lo que pasa en todo lado, porque no tienen a Cristo en su corazón, no se identifican con nada ni nadie. Y por eso el mundo está al revés. El mundo está esperando la manifestación de sus hijos. ¿Cuáles hijos? Nosotros. Que manifestemos el reino de Dios allí. Que vayamos con poder y gloria y le arrebatemos esas almas al diablo. ¿Cuántos? Este es un año de cosecha, vamos a empezar a salir. La cosecha está lista para recoger. Crecemos cuando vivimos la palabra. Y esto es súper clave. ¿Por qué? Porque no se trata solo de escuchar, de leer, de meditar. Es importante, sí, todo esto es importante. Pero en nada nos sirve oír la palabra si esta no se manifiesta en nuestras vidas. Si nosotros no somos testimonio afuera con los demás. Bien lo decía Santiago en 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. El creyente que se la pasa escuchando la palabra, pero no la vive, se está engañando a sí mismo, porque no está haciendo testimonio, porque no está haciendo viva esa palabra en su vida. Entonces aquí Santiago nos insta a ser hacedores y no solo oidores, advirtiendo que escuchar la palabra de Dios sin ponerla en práctica es engañarse uno mismo. Y lo compara ahí más adelante cuando dice que lo compara con aquel que se mira en el espejo. Cuando uno se mira al espejo y luego se voltea y se va, dice que se olvida de sí mismo inmediatamente después de ver su reflejo. Nosotros debemos ser hacedores de esa palabra. Y cuando decimos hacedores no solamente es ir a predicarla, sino a reflejarla, vivirla. Que no vean a Gloria, sino vean a Cristo a través de Gloria.
que no escuchen a Gloria, sino escuchen a Cristo a través de Gloria. Ese es vivir la palabra. Vivir la palabra es que lo que yo diga, yo la haga. Que lo que yo piense, diga y haga, glorifiquen el nombre de Dios. Que seamos coherentes en lo que decimos con lo que hacemos. Y eso es importante en la vida del cristiano. Yo no puedo decir acá, Señor, gracias porque es que yo ya nací de nuevo, yo ya soy una nueva criatura. Por supuesto que lo eres, ¿sí? Pero hoy sales y haces otra cosa y entonces el carro te cierra y tú abres esto y bueno, ya saben que. ¿Estás viviendo la palabra? No. La persona que delante de las demás personas aparenta ser súper espiritual, conocedor de la palabra, o sea, es súper ritual, wow. Pero ¿cómo es en su casa? ¿Cómo es con su esposo? ¿Cómo es con su esposa? ¿Cómo es con sus hijos? El empleador, ¿cómo es con sus empleados? ¿Cómo los trata? ¿Está viviendo la palabra? Porque si no la está viviendo, pues se está engañando a sí mismo. Nosotros debemos ser de hecho la palabra dice que somos embajadores de Él. Nosotros estamos, a veces el cristiano no entiende la posición en la que estamos. Si yo no soy buen testimonio, ¿a quién estoy haciendo quedar mal? ¿A quién? A Cristo. Porque yo soy el representante de Cristo, Él vive en mí, yo estoy manifestando a Cristo. Y si yo no lo estoy manifestando como es Él, pues lo estoy haciendo quedar mal. Cuando somos mal testimonio para otras personas. Personitas a veces que están queriendo llegar a Cristo y nos portamos de formas diferentes. Esa persona dice, no, si ese es cristiano, yo ya no quiero ser. Es triste decirlo, pero es así. No viven la palabra. La palabra dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, orar por nuestros enemigos, ¿sí? Orar por aquellos que no nos aman, no nos quieren. Yo cuando pago bien por mal, estoy haciendo viva la palabra. Cuando yo oro por ese jefe que no me quiere, Señor, yo estoy haciendo viva la palabra. Cuando yo oro por esa vecina que es tremenda y siempre está mal geniada y oro por ella, yo estoy haciendo viva la palabra. Cuando cualquier circunstancia que haya y que yo haga para el bien, por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien. Estoy viviendo la palabra. Ser hacedor significa vivir la fe de manera intencional, transformando la vida a través de la palabra de Dios. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de aplicarlo en nuestra vida diaria. Hacer viva la palabra de Dios significa no solo leerla, sino interiorizarla. Aquí, meditarla y aplicarla activamente en los pensamientos, acciones y decisiones diarias, para que realmente nuestra vida Cristo se vea reflejado en nuestras vidas. Y esto lleve a honrar a Dios. Quienes solo escuchan sin actuar, se autoengañan creyendo que son espirituales por solo recibir información. Mira, no nos llenemos solo de información. Es bueno tener conocimiento, por supuesto, pero si nosotros no le damos vida a la palabra, pues esto es solo un libro, ahí cerrado. ¿Quién le da vida a esto? Nosotros. ¿Cuándo? Cuando la abrimos. ¿Cuándo? Cuando la leemos, cuando meditamos y sobre todo cuando la vivimos, cuando la ponemos en práctica. Hay muchos creyentes que sus vidas no reflejan la palabra, que escuchan o estudian. Son personas de doble ánimo, como dice también Santiago ahí, la persona de doble ánimo. Hoy yo amo, pero mañana ya no. Hoy estoy triste, pero mañana ya estoy contento. Esa es una persona de doble ánimo. Pero una persona que ha nacido de nuevo, es de una sola pieza. Amo porque Dios me amó primero y porque yo amo. Punto. No se pone como las olas del mar que va y viene, no.
Debemos ser de una sola pieza. Hay personas que llevan esa doble vida, qué triste decirlo, pero llevan una doble vida. ¿A quién se están engañando? ¿Están engañando a quién? De pronto las personas las engañan, pero a Dios no lo engañan, pero sí se están engañando también a ellos mismos. ¿Sí? ¿Por qué son así? Porque solo oyen la palabra, pero no la hacen, no la viven, no la ponen en práctica. Para crecer espiritualmente debemos hacer que la palabra se haga vida en nosotros, en nuestro diario vivir. Para concluir, el verdadero crecimiento espiritual no se trata de qué tanto conocimiento bíblico tengamos, ni de qué tanta actividad hagamos, no, sino qué tanto estoy reflejando a Cristo. ¿Estoy dejando que Cristo viva en mí? ¿Estoy dejando que Cristo crezca en mí? ¿Estoy siendo buen testimonio para otros? ¿Cómo es mi relación con mi Padre? Y sobre todo, ¿estoy viviendo la palabra? Es importante entender, y eso también lo quiero repetir, que no se trata simplemente de un cambio de conducta externa, sino no se trata de aparentar santidad, ni forzarnos a cumplir reglas. Cuando en mi interior quien ocupa el lugar es Dios, cuando yo le doy el lugar a Dios, entonces yo manifiesto a Dios. Y los frutos que voy a dar, que la gente va a ver, son frutos que Dios, que el Espíritu Santo ha producido en mí por esa relación que yo tengo con mi Padre. Cada día yo pienso que cada día crecemos cuando leemos la palabra, cuando la meditamos, cuando hacemos un acto. Ahí se nota el crecimiento espiritual. La vida del cristiano, el caminar del cristiano, es de todos los días, va uno creciendo, como el dibujito que el pastor nos hizo. Cada día vamos creciendo en ese conocimiento de la palabra, en ese conocimiento de Cristo. Eso no lo hacemos solos. Quien nos ayuda es el Espíritu Santo de Dios. Pero también debemos tener en cuenta que ese crecimiento se da en la medida que nosotros tengamos esa comunión y esa relación con nuestro Padre. En la medida que leamos la palabra, en la medida que la meditemos y la pongamos por obra en nuestra vida. Amén. Vamos a orar, cierre ahí sus ojos. Y quiero que realmente mediten en esta enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor. Yo doy gracias por este tiempo, papá. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por haber cambiado y transformado nuestras vidas.